Oye, Lorenzo, en algún lugar he leído que este libro ha sido un trabajo de años, pero yo te pregunto, tenía fecha de entrega porque este año se cumplen los que de Villalar, ¿no? Entonces, ha sido un poco con intención porque, claro, si aquí vamos, si en España aprendemos historia por lo que conmemoramos, vamos a aprender muy poco. Muy poco, muy poco. Bueno, yo más bien, digamos que la historia a mí la historia la conozco desde siempre por encima. La historia me tocó la puerta del novelista, ¿no? Que muchas historias vocean en la calle, ¿no? La historia llama a la puerta fuerte cuando dices esto me concierne, ¿no? Cuando sientes, aquí hay algo que a mí me pellizca, ¿no? Y esta sensación yo la tuve con esta historia hará 8 o 9 años, es posible, o a lo mejor casi 10 ya, no recuerdo exactamente, si te digo la verdad, el momento exacto no lo recuerdo porque la novela es un momento real de ir conduciendo y de repente meter un disco en el equipo del coche, yo solo, en ese momento por la mañana, además muy temprano, que tu cerebro está muy despierto y muy vivo, y encima vas conduciendo por una carretera con niebla, que no ves nada, con lo que... Y eso pasó hace bastantes años, no sé si 10, pero 8 o 9 seguro. Y en ese momento dije, yo esto lo tengo que atacar. Y empecé a leer, en 1 o 2 años teníamos que atacar y por dónde lo iba a atacar. Y ahí empecé a pensar, hombre, estaría bien llegar al año 21. Empecé a plantearme, estaría bien llegar al año 21. Sin saber si lo iba a conseguir, porque tenía otros proyectos además, ¿no? Pero bueno, pues mira, los años estos han ido robando bien, vino la pandemia además, que me ha dado más horas para escribir, y entonces ya apretar un poco el acelerador y a ver si llego. Hombre, si hubiera querido llegar a la fecha, pues no sé, pues habría salido el propio día 23. Al final ha salido un poco después, ¿no? Pero bueno, fue como una meta que me puse yo para que la historia no se quedara durmiendo eternamente, ¿no? Para que la historia no estuviera muy lejos de esta efemérides que ya sabía yo que se iba a conmemorar tan poco y tan mal como se está conmemorando. ¿Por qué has sacado este libro con ese formato? Porque así me importaba demasiado y en demasiados sentidos para despacharlo de una manera convencional. En cierto modo, a partir de algún momento, ¿no?, en el proceso de creación, sentí que me tenía que inventar el formato, el molde narrativo concreto, ¿no? Y que tenía que ser un molde muy abierto, en el que pudiera entrar todo. Por un lado, enseguida me planteé la mirada personal y el testimonio personal, porque al final la identidad es algo personal. Esto también es un acto de afirmación, ¿no? Y es una toma de posición. Llevo casi toda mi vida, ¿no?, percibiendo que la identidad se concibe como una especie de mandato de carácter colectivo, y yo vengo recibiendo desde mi infancia, ¿no? Yo nací en un país no democrático donde te decían lo que era ser buen español, ¿no? Y contarlo desde el punto de vista personal es una manera de casi rebelarse contra esa visión y oponerse. No, mire, la identidad es una cosa estrictamente personal, cada uno la construye a su manera, cada uno la tiene de una manera, y yo la tengo así, y yo estoy contando esto por esto que tiene que ver con mi identidad personal, tenía que incorporar de alguna manera. Y eso también me permitía salir de la novela histórica clásica, canónica, decimonónica, que al final se sitúa en el tiempo concreto. Pues habría ido yo, primavera de 1520, me habría tirado 600 páginas contando 1520, 1521, 1522, y ya está. Aquí la ventaja que tengo es que al tener esas dos líneas entrelazadas, yo puedo viajar en el tiempo y en el espacio. Me puedo ir a Fernán González en el siglo VIII, IX, me puedo ir a Manuel Azaña leyendo la historia de los comuneros en 1931. En 1931 además publica Manuel Azaña su texto sobre los comuneros, ¿no? Puedo ir a la literatura, puedo ir a la filosofía, a los historiadores, puedo ir a las controversias entre los historiadores, es decir, puedo contar la historia en ese hilo que es puramente histórico, y la cuento además en presente y con hechos y con dichos y con personajes, y en esa otra línea paralela puedo ir desflecándola y contextualizándola, ¿no? Y hablando y haciendo una construcción del significado complejo que esta historia tiene para mí, del significado complejo que esta historia tiene en la identidad española, en la historia de España y en la propia historia de Castilla, que es una historia hasta cierto punto fallida, ¿no?, o malograda.
Todo eso con una novela histórica al uso me habría reventado las costuras por todas partes, ¿no? Yo me he tenido que hacer un traje a la medida de lo que quería hacer. ¿Y se puede decir que es tu novela más personal, o al menos típicamente como personaje, ¿no? Es una de las más personales, pero bueno, algo de mirada personal también hay en Recordar en tu nombre, que es otra novela que parte de un episodio histórico, pero también cuenta una investigación personal, porque yo llegué a ese episodio histórico por una investigación personal, y al final personales son todos los libros, todos los libros que hace un novelista le interesan, ¿no? Y la parte, yo le quito un poco de importancia a mi presencia, porque no es una novela autobiográfica, yo no cuento grandes honduras de mi vida, las honduras de mi vida para mí no son materia de mi literatura, ¿no? Hay quien sí, pero yo mi vida la dejo al margen, a mí me interesa literariamente más la vida ajena, ¿no? Y esas experiencias las utilizo en la medida en que las puedo poner al servicio de la historia esta, ¿no? Yo expurgo de mi ver con mi percepción de Castilla, con mi percepción de lo castellano, o con mi percepción de cómo se percibe a Castilla desde fuera de Castilla, con lo que es autobiográfico muy hasta cierto punto, ¿no? Lorenzo, ¿y qué ha supuesto para Castilla aquella derrota de los comuneros? El principio del que creo que sigue instalada, ¿no? Si entendemos que Castilla era una nación, y era una nación además poderosa, orgullosa de serlo, ¿no? Y eso se ve perfectamente en esta revolución, que además era el reino principal de la cristiandad hispánica, que era uno de los reinos más pujantes de su tiempo, que descubrió América, que produjo la segunda lengua del mundo, bueno, pues que es Castilla hoy, que es el solar natal de esas gentes, ¿no? Pues un montón de pueblos vacíos, despoblado en buena medida, cuya riqueza es inferior a la de las regiones que la rodean, cuya gente ha emigrado a otras regiones, y que además desde el punto de vista institucional o político está troceado en 5 o 6 comunidades autónomas que van cada una en la suya, y que cuando hay una pandemia, es decir, Castilla, como dice Miguel Delibes, esto no es mío, ¿no? Aunque fue incruenta y silenciosa, no pudo vivir una destrucción más perfecta. En castellano hablas mucho de identidad. A mí me han enseñado, me han explicado esta parte de la historia desde un factor más económico. Entonces, ¿es más una cuestión de dinero que de identidad, o de identidad más que de dinero esta historia? Voy a responder a tu pregunta con una pregunta. Si a ti te subieran 3 puntos el IRPF, ¿tú lucharías contra esa decisión gubernamental que naturalmente te molestaría hasta perder la vida? No. Para perder la vida tiene que haber algo más que un problema económico, ¿no? Y toda su hacienda en esta, y sabían que se la estaban jugando. Es decir, en el detonante hay una reivindicación antifiscal frente a los impuestos excesivos, pero hay un momento en que se confrontan dos visiones del mundo y dos visiones de Castilla, y sobre todo en el que se confronta una percepción de la libertad y la dignidad personal y comunitaria de los castellanos, de las ciudades de Castilla, frente a un monarca absoluto. Y yo creo que cuando Padilla, frente a 2000 jinetes que vienen a por él, y cuando apenas le quedan una docena de caballeros al lado, carga, lo hace como lo hace Fernán González, o como lo hace el Cid, lo hace por algo que no es la pura economía, lo que la economía, y quitarse de en medio y ponerse a salvo, como consiguieron hacer otros, ¿no? Así que yo creo que esa lectura que se ha hecho, no solo era un tema de dinero, de las capas favorecidas de las ciudades castellanas, me parece que es una caricatura excesivamente despectiva de algo que para mí siempre merece respeto, se haga con buenas o malas razones, ¿no? Yo, cuando alguien dice creer algo y por ese algo que dice creer empeña, arriesga y pierde la vida, eso para mí merece un poco más de respeto, ¿no? que decir simplemente, bueno, es que la gente que defendía sus privilegios. Hombre, yo creo que eso, hay un momento en el que la revolución deja de ser defender los privilegios, y además lo ponen por escrito, además es que lo explican, que es lo que están intentando defender, ¿no? Y por ejemplo, Padilla defiende que no se pague un impuesto que a él no le afecta. El servicio no lo pagaba, los nobles estaban exentos. O por ejemplo, la mujer de Padilla defiende que se suprima en Toledo la alcabala, que es un impuesto indirecto,
bueno, que a ella, es como el IVA de la época, que a ella le suponía poco gasto, y además ella se llevaba un porcentaje recaudado en Toledo, y sin embargo defiende que se suprima ese impuesto, ¿no? Hombre, eso no es alguien persiguiendo sus intereses económicos, más bien es todo lo contrario, ¿no? Y ahora que hablamos de personajes, ¿cómo era Padilla? Sabemos bastante porque hay bastantes cartas de Padilla, y sabemos bastante porque hay muchos juicios sobre él. Y aunque hay algún juicio condescendiente y algún menosprecio, y alguno que dice que si era un hombre pues poco despejado, manipulado por su mujer, resentido, con aires de grandeza, hay muchos testimonios de sus enemigos que dicen que es un hombre que tiene nobleza de carácter y que es un hombre generoso y que es un hombre, bueno, que está animado por una convicción verdadera. Sus enemigos, ¿no? Luego sobre él, por lo que escribió. Cuando se casó con María, el padre de María Pacheco, que era el marqués de Mondejar, por cierto, un noble, uno de los grandes de Castilla, escribió que no podía estar más contento de las manos en las que había dejado a su hija predilecta, que era un hombre que algo tenía, ¿no? También cometió errores, y también tenía su vanidad y se dejó querer, ¿no? Por las multitudes que lo aclamaban, pero no sé, ponte que tú o yo, en cierto momento y durante 14 meses, cuando llegamos a un sitio, nos hacen la ola en todas partes, gritan nuestro nombre, pues hombre, a cualquiera se le puede mover un poco la pinza, ¿no? Es hasta cierto punto comprensible. Pero creo que es un personaje interesante, y a mí algo que me llama la atención, que es y un sentido de la justicia que también tiene que ver con una visión inteligente del conflicto y de la política y esta de la revolución, ¿no? Esta de la guerra. Es difícil tener una visión inteligente de todo eso, ¿no? Cuando él, por ejemplo, lo escribe, que cuando mueve el ejército procura evitar las poblaciones, creo que es el caso de Arévalo, que son de uno de los nobles que están del lado del emperador, porque dice que si entra ahí la soldadesca va a saquear esa población, ¿no? Y claro, ¿qué culpa tienen los pobres aldeanos que viven en el señorío de quién es el dueño del pueblo, ¿no? Y además viene a decir otra cosa, ¿no? Si saqueamos ciudades, si maltratamos a las mujeres, si maltratamos a los niños, nos vamos a ganar la aversión que se han ganado nuestros enemigos. Pues es un hombre que tiene ese sentido, y luego pues hay momentos en los que los demás quieren negociar y él quiere guerrear, y puedes decir, pues ahí le pierde. Bueno, pues no sé, también él lo explica de una manera, no dice, no, tenemos que guerrear hasta que nuestra posición sea verdaderamente fuerte, porque están negociando con nosotros porque tenemos armas. Si no tuviéramos armas no negociarían con nosotros, ¿no? O sea, es un personaje que yo creo que es muy interesante, sobre todo porque es un personaje sobre el que no tenemos que especular, no tengo que ponerme yo aquí a interpretarlo ni tú creerme. Te puedes ir a la historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla de Dan Vila, que aunque entrar te metes en la página web de la Biblioteca de Castilla y León y tienes digitalizados los 6 tomos, puedes pasarte horas leyendo cartas y documentos de Padilla para intentar plantearte y preguntar tú mismo quién era, ¿no? Curioso me ha resultado el personaje de María Pacheco, ¿no? La mujer de Padilla, inusual para la época, ¿no? Sí, porque era una mujer, bueno, era en cierto modo, es de una familia humanista, es hermana de Diego Hurtado de Mendoza, es personajazo, realmente, el padre del marqués de Mondejar, el gran tendilla, como lo llamaban, y era su hija predilecta, y ella se crió en la Alhambra, en un entorno privilegiado, con un acceso a una instrucción que no tenía prácticamente ninguna mujer en su tiempo, y luego encima en Toledo pues ella tenía en su círculo a Diego Sigeo, que es probablemente uno de los mayores. Diego Sigeo, a la que dio una formación que podemos pensar que se parece a la que le dio a la propia María Pacheco. Era una mujer que hablaba 8 idiomas y que además era latinista y helenista, y latinistas reputados de su época decían que era una de las mejores latinistas, ¿no? Luego es una mujer que, bueno, que leía poesía, que leía historia clásica, que leía griego, que leía latín. Estamos hablando de alguien con una capacidad y con una instrucción no solo muy inusual para la época, sino muy inusual para cualquier época, ¿no? No sé cuántas personas hoy día son capaces de leer castellano, griego y latín con fluidez. Este libro lo que sí me ha descolocado, porque bueno, sabía la historia, pero no llegaba a profundizar para esa identidad de los castellanos, tiene ese conflicto. Entonces es inevitable pensar como hipótesis qué
qué sería de España o qué hubiera ocurrido si hubieran terminado ganando. Es un ejercicio muy ocioso porque por algo perdieron. Perdieron porque, bueno, pues el imperio tenía sus resortes, no solo tenía sus apoyos exteriores y no solo tenía, pues bueno, la gran alianza que estaba internacional que estaba tejida en torno a los... También, pues tuvo de su lado a la gran burguesía y a la gran nobleza castellana, ¿no? Y ese enemigo, digámoslo así, las comunidades no supieron batirlo, incluso los comuneros pues entraron en divisiones y peleas por quién mandaba y quién tenía que mandar, o sea que por algo fracasó, ¿no? Digamos que el ejercicio es un pasado, pero si lo hacemos y conscientes de su vanidad y de su frivolidad, hay una consideración que se puede hacer, ¿no? Al final, buena parte de la riqueza de Castilla y prácticamente toda la riqueza de América se dilapidó en el intento de construir un imperio europeo, en el intento de los Habsburgo de consolidar un imperio europeo. Todos sabemos que ese imperio europeo fracasó, el imperio americano no, el imperio americano se mantuvo hasta el imperio europeo no llegó a pasar de la mitad del siglo siguiente, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque era un proyecto claramente construido sobre bases erróneas. Ni los flamencos, ni los holandeses, ni los belgas, ni los alemanes, ni los italianos tenían ningún interés de formar parte de un imperio encabezado por los Habsburgo desde Madrid, o condenado al fracaso. Y ese proyecto consumió la sangre y todo el caudal de Castilla, todo su propio caudal y todo el que vino de América, ¿no? Si pensamos que esa parte nos la ahorramos y que Castilla se dedica a sí misma a asegurar el norte de África y a fortalecer las rutas comerciales con América de tal manera que los piratas ingleses no se lleven tantos barcos, pues parece razonable pensar que habría sido un poco mayor, ¿no? Buena parte de la riqueza nacional castellana se fue a Génova, se fue a Alemania, se fue a Holanda y no se quedó en Castilla. Y para finalizar, ¿qué huella ha dejado castellano en Lorenzo Silva? La verdad es que ha sido una aventura por un lado de indagación de la historia de los míos, que como en tantos aspectos te das cuenta que conoces solo por encima y tienes una serie de ideas recibidas que no siempre cuando entras en capas profundas se confirman, y por otra parte, por eso opté en cierto modo por la ambigüedad del título, algo que a mí me ha recompensado mucho de este viaje es tirarme bastante tiempo leyendo a estos castellanos y castellanas y por tanto leyendo la lengua en la que hablaban. Es decir, ha sido una aventura también de reenamoramiento de mi lengua, ¿no? Un escritor no puede no estar enamorado de la lengua que le permite construir sus historias, ¿no? Y en mi caso es el español o el castellano, ¿no? Pero con este libro yo creo que todavía más, ¿no? Cuando tú lees, ¿no?, las actas notariales de las entrevistas entre la reina Juana y los comuneros, y la reina Juana dice aquello de bueno, yo he estado aquí encerrada, rodeada de personas que me han traído en dobladuras. Esa palabra es tan bonita, no se usa, ¿no? Nadie usaría hoy la palabra dobladuras, pero todos la entendemos perfectamente, todos sabemos lo que es que te traigan en dobladuras, ¿no? Los documentos y reconectar con el sentido profundo de las palabras de tu idioma, la verdad es que es una experiencia muy intensa y muy gratificante. Bueno, pues gratificante es que nos hayas traído al presente la identidad castellana. Pues mira, sobre todo eso decía esta mañana alguien, una de las razones fue percibir una y otra vez en muchas personas, y la mayoría de ellas, por cierto, bastante poco conocedoras de Castilla y de su historia, sentir a Castilla tan mal querida, ¿no? Que no pudiera inspirar ningún amor, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues los castellanos algún desmán han o hemos cometido, pero también hemos hecho alguna cosa que puede apreciarse, vaya. A mí me queda la sensación de haber cometido la historia con la memoria una injusticia con Castilla. Sí, bueno, pues no sé si era el objetivo, pero bueno, es una que un libro te remueva, ¿no? Y luego, pues oye, el libro contiene una interpretación. Tú a partir de aquí puedes meterte a leer, además te digo, aquí puedes leer pues a Mejía, a Santa Cruz, a Dambila. Dambila, por ejemplo, tiene una visión muy diferente, recoge los mismos documentos que yo leo de una manera, él los lee de otra, con lo que a lo mejor tú tienes una tercera forma. Han explicado la historia desde dos puntos de vista. Ha coincidido que un profesor
me dijo que Carlos V era una persona que no sabía castellano, que sabía algo de castellano, pero sí, bueno, que trajo a toda su corte extranjera aquí, eso es verdad. Eso fue un problema. Entonces está de parte de los comuneros y otro profesor me lo explicó de la forma de que, bueno, hay dos escuelas, como Carlos V y Felipe, Carlos V y Felipe II tenía una visión más amplia, como el sumum de los monarcas españoles, y tenía una visión más amplia, pero claro, la visión más amplia que está hecha a costa de las gentes sobre las que tienes que imperar o reinar, pues te lleva a ¿qué recuerdo queda de ellos en los belgas, en los holandeses, en los alemanes, ¿no? que supuestamente es que no queda buen recuerdo en ninguno, ¿no? O sea, realmente su proyecto es un proyecto fallido, y además su fracaso, el fracaso de los Habsburgo, se convirtió en el fracaso de España, lamentablemente. Yo eso lo tengo bastante claro, ¿no? Porque dices, sí, el imperio no se puso el sol, vale, bien, eso los ingleses lo hicieron exactamente igual, y luego lo perdieron exactamente igual. Es que los ingleses de la Commonwealth siguen sacando dividendos todos los años, y nosotros no sacamos nada de ningún sitio. Luego algo falló en el diseño de ese edificio, algo falló gravemente, ¿no? Me parece, ¿no? Pero bueno, como hay que reivindicarlo a toda costa. Y tampoco esto lo puede reivindicar a toda costa. Escucho, por ejemplo, el poema de López Álvarez y veo cómo se idealiza Acuña. Acuña era una bestia parda, era un mal bicho, está muy documentado, y es un bastardo muy acomplejado, porque es bastardo un religioso, una persona acomplejada, una persona resentida, una persona que quiere redimirse de su origen, un origen, oye, por razones sociológicas. En aquella época, pues el bastardo, y además de un religioso, pues era una cosa, era una losa, ¿no?, que uno tenía que superar. Pero eso va contra la revolución, es decir, huye, se intenta poner a salvo. El asesinato del alcaide de Simancas es una cosa, un hombre que te invita a comer y tú vas y lo matas, ¿no? Es una mala bestia, y sin embargo tú escuchas algo y dices Acuña, que es el gran héroe de... En fin, algo parecido al sí, es un bicho. O sea, el tío empieza engañando a dos pobres tontos de Burgos y te lo cuentan. Es decir, como dice Carrer, cuando tu agiógrafo cuenta algo malo de ti, seguramente es verdad, ¿no? Entonces, si el agiógrafo cuenta esa judiada, ¿no?, que nunca mejor dicho, pues que eso probablemente es verdad, y es una cabronada.